Bienvenidos una vez más a nuestro programa de amigos y enfáticamente amigos de Israel. Hoy vamos a hablar de un tema que va relacionado con algunos acontecimientos que han pasado tanto en esta semana anterior como en este último tiempo, que nos van a hablar de cómo actúa Israel frente a sus diferentes situaciones complicadas que tiene en el plano internacional. El título de hoy es La razón y la fuerza de Israel. Mire, las discusiones dialécticas siempre se basan en puntos de vista personales y muchas veces incluso contradictorios, ¿verdad?, que no siempre tienen por qué ser acertados. Déjeme hablar de que todos sabemos que Israel y su gobierno son una fuente interminable, digo así, de conflicto internacional por las continuas discusiones en todos los planos, en el plano personal, en el plano de grupo, en el plano de política, en el plano religioso, en todos los planos Israel siempre es discutido y enfrentado. Mire, ya hemos dicho las semanas anteriores que hay una guerra mediática contra Israel. Eso es más que evidente y por mucho que lo repitamos y que lo digamos, no vamos a dejar de que sea así, ni siquiera de que se olvide. Queremos darnos cuenta y queremos que estemos conscientes todos de que existe esa guerra mediática que se puede ver, como he dicho antes también, en todos los aspectos. ¿Por qué se critica tanto a Israel? ¿Dónde se critica realmente a Israel y cuál es, en términos generales, con mayor frecuencia donde se hace? Aunque dije al principio que en todos los planos, en todas las situaciones se critica a Israel, esa es la verdad, yo creo que no hay país que más se le critique que a Israel. Sinceramente, en las noticias, todas las que escuchemos, en diferentes cadenas, en las diferentes estaciones de radio, en los periódicos, etcétera, etcétera, parece que el tema estrella es Israel, donde se le critica por todo, sea lo que sea. Incluso se obvia las maravillosos avances que produce para toda la humanidad, pero eso se obvia. Solo se habla de conflictos, de guerras o de problemas sociales, etcétera, etcétera. Mire, no hay foro o discusión en el cual Israel no esté presente, esa es una realidad. Y que sea el centro de todas las miradas, yo digo, inquisitivas, porque la Inquisición no se acabó en su momento, parece que sigue muy presente y sobre todo cuando se relaciona con Israel. En todos los campos, y cuando digo campos digo en los terrenos de juego y los campos de actuación, se critica y se prejuzga y se acusa de todos los malos a Israel. Una tragedia, realmente es una tragedia que tiene consecuencias para este mundo y que atraerá esas mismas acusaciones sobre aquellos que las producen. Mire, la crítica y la amenaza a Israel vienen particularmente, como dijimos al principio y en otras ocasiones, de los medios de comunicación. Eso debe quedar como una cosa muy clara en nuestros conceptos. Viene principalmente de los medios de comunicación en sus diferentes formatos, como pueden ser radio, televisión, periódicos, programas, lo que fuere, incluso en los partidos de fútbol. Por eso hago referencia a qué es lo que sucedió en el partido de fútbol que tuvimos la semana anterior entre España y Israel en Gijón. Hubo manifestaciones de odio contra Israel. Veremos algunas imágenes que nos pueden dar al menos una idea de lo que significó ese partido, y no digo en términos deportivos, porque ya todos sabemos que España ganó 4-1 a Israel, pero la victoria no fue en el plano deportivo en el cual quiero señalar, ni siquiera la victoria de España, que fue clara y contundente. Evidentemente, el equipo, y yo no soy, como ya sabéis, nada entendido en fútbol, pero el equipo de la selección española, pues evidentemente es mucho mejor en términos deportivos que la selección que venía de Israel. Pero hubo una victoria, y la victoria, como digo, no fue la de meramente deportiva. El último caso que presenciamos en Gijón, por medio de la manifestación antijudía que se gestó por grupos palestinos del BDS y por toda una amalgama de grupos de extrema izquierda que pretendían acusar a Israel de lo inimaginable. Ahí vemos algunas imágenes de cómo pretendían esos grupos manifestarse, no pretendían, lo hicieron, pero pretendían que tuvieran fuera mucho más llamativo y no lo lograron. Es de señalar que la manifestación fue un
total fracaso. Y déjenme ponerlo entre comillados, subrayado y en negrita. Fue un total fracaso en términos de asistencia e incidencia en el estadio. El juego se desarrolló con toda normalidad y la ciudadanía de Gijón se mostró educada, colaboradora con el equipo de Israel y evidentemente con el equipo de España. Mucho ruido y pocas nueces, realmente lo que vimos en esa manifestación carente de apoyos institucionales o municipales que avergüenza por su falta de educación política, social y de ese nombre que tanto usan que es progresista. Mire, el antisemitismo se ha disfrazado de antisionismo para justificar, si es que fuera posible, la incitación al odio contra los judíos en cualquier área. Hemos visto esas imágenes del partido, la podríamos ver en otras muchas cosas, en el Parlamento, en el Congreso, en la calle, vemos continuas manifestaciones de odio contra Israel. ¿Qué puede hacer Israel ante tantas amenazas? Porque son muchas las amenazas realmente. ¿Qué es lo que puede hacer? Mire, Israel está aplicando primeramente principios éticos y morales que sustentan el conjunto de la nación de Israel y que les salvaguardan de sus muchos enemigos. O sea, los principios morales y éticos de Israel son su fuerza, aparte de otras fuerzas que mencionaremos ahora, ¿verdad? La razón de la ética y la razón de la fuerza necesaria de Israel son los muros defensivos naturales y déjenme decir también la palabra sobrenaturales que les mantiene en pie en estos momentos de la historia. En este espacio vamos a analizar estos dos conceptos básicos para entender la idiosincrasia israelí, el enfrentamiento que tiene contra sus enemigos a base de aplicar principios éticos, morales y, repito e insisto, de fuerza necesaria. Mire, vamos a ver unas imágenes, es un vídeo que presenta lo que hace Israel en el campo de aplicar esa ética y esa moral, incluso, imagínense lo que estoy diciendo, en el contexto de los militares, en el contexto de la vida militar. Israel ayuda a sus enemigos, y lo veremos después, lo comentaremos un poquito mejor, cuando son heridos en la frontera con Siria, con el Líbano, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora esas imágenes que nos van a dar una idea de cómo la aplicación de la ética y de la moral juegan en favor del pueblo de Israel. קראו לו טארק, בן 25, וירו לו בשתי הרגליים. ואז הוא הגיע לארץ, והוא השאיר מאחוריו אישה וילדה בת 4 חודשים. נתנו לו תרופה לכאב, והחזקתי לו את היד. בשביל, כמו שמחזיקים את היד לאישה שיולדת, לתמוך בו. כל הדרך לא הפסיק להצטער על זה שהוא מעך לי את האצבעות. הוא קצת התפכח ודיברתי איתו. הוא סיפר לי את כל הסיפור שלו ואיך הכל קרה, והוא התחיל לבכות ואמר שהוא כל כך שמח שאנחנו טיפלנו בו. החזרנו אותו שוב חזרה לגבול, והוא אמר שהלוואי שניפגש והוא יזמין אותי לכוס קפה ונשב ונדבר ונספר חוויות. כולם בתאגד יודעים מי זה טארק. בערך 4 חודשים מהיום שזה התחיל, הכל היה סודי. הדבר היחיד שאני זוכרת שאמרו לי, את לא יודעת לאן את הגעת, את לא יודעת לאיזה תקופה את נכנסת, ומסתבר שאנחנו עושים דברים שבחיים לא חלמתי שאני אעשה. כשאת אומרת סוריה, זה מלחמה. לפעמים יכול להיות שיהיה דיווח שיש יום לחימה באחד הכפרים, ואז זה יום שאנחנו מוכנים לקלוט בו פצועים. זה מאוד דינמי, זה יכול להשתנות כל רגע. כשאני נמצאת באמבולנס, אז אני הסמכות הרפואית הכי בכירה. מה שעובר לי בראש זה כל הזמן, מה אנחנו מפספסים, מה עוד אפשר לעשות. אסור לי להילחץ. בחודשים הראשונים היה חסך מאוד גדול בתקשורת, כי לא ידעתי ערבית, וזה אני והוא וצריך להסתדר. היו 3 פצועים שהיו מורים לאנגלית.
אז כשמגיע מורה לאנגלית חייבים לנצל את הסיטואציה. הייתי שואלת אותם באנגלית איך אומרים את זה, רושמת את זה פונטית ולומדת. היום אני יכולה לנהל איתם שיחה, והוא לא מבין הכל, אני לא מבינה הכל, אבל כמה פעמים אומרים כל משפט, קצת עם הידיים, ובסוף זה מסתדר ומבינים אחד את השני. הרבה פעמים פצועים זוכרים אותי, או שהם מבקשים את נוגה, או שהם דוקטור נוגה. נגיד שבוע שעבר, הגיעו 4 פצועים, וכזה כל הזמן אמרו, איפה נוגה, איפה נוגה? אז אחרי איזה שעתיים באתי, ואז נוגה, מה נשמע? תודה, וזה, איך הולך לך, איך בצבא? זה מראה גם לא שאני בן אדם. בשבועת חיל הרפואה אומרים, שומר אחי יהיה תמיד. שהאח הוא כל אחד. כל בן אדם שצריך טיפול רפואי ועזרה, הוא יקבל אותו. לא משנה מה הוא, מי הוא ומאיפה הוא. לא חושבים על מה שקורה להם כשהם חוזרים. כי אם עכשיו אני אחשוב מה יקרה לכל בן אדם שהחזרתי אחרי שטיפלתי בו, אני לא אמשיך לטפל בהם. אבל מה אני אגיד, אני לא אטפל בו כי הוא יחזור הביתה וימות. אי אפשר להכיל את המחשבות האלה של מה יהיה אם. אין כמו הבית. הבית זה המקום הבטוח. אני לא נמצאת במצב צבירה שונה. עדיין כל צלצול הכי קטן מקפיץ אותי, וכבר קרה המון פעמים גם כשהייתי בבית והתקשרו אליי, שומעת, יש לי פצוע שהוא ככה וככה, מה אתה היית עושה? בצבא אני התופרת של כולם. זה כזה נקרא לי המכנס, נפל לי הכפתור, כל מיני כאלה. אז אני תופרת שם הרבה. מוכן. אני לא מרגישה מיוחדת בגלל שאני עושה את התפקיד הזה. כי אם זה לא היה אני, זה היה מישהו אחר, וזה תכלס היה יכול להיות כל אחד. תכלס אני לא יודעת למה אתם עושים עליי את הסרט. תמיד צוחקים על זה שאנחנו כותבים עכשיו ספר היסטוריה, וזה משהו שאולי הנכדים שלנו ילמדו בבית ספר שבמלחמת האזרחים בסוריה, צבא הגנה לישראל טיפל, ואז הנכדים שלי ישביצו שאני הייתי שם. זה לא יביך אותי. Estas son las imágenes que casi nunca veremos en los diferentes medios de comunicación, donde se presenta un ejército humanitario con ética, con moral, que ayuda a sus enemigos cuando son heridos. Quiero decirles que en la frontera con Siria acuden muchos heridos de la guerra. Aquí estaremos viendo algunas imágenes al respecto, los cuales también son pinceladas en la parte de los heridos, porque si fueran reconocidos en que han ido a pedir ayuda a la frontera con Israel y que son atendidos, si fueran identificados por sus propios compañeros de milicia, serían asesinados. Quiero decirle que esta es la situación que vive, pero Israel les ayuda, les cuida, les lleva al hospital realmente. Una vez que los tiene en el hospital de campaña y los atiende de primera instancia, son llevados a un hospital general, donde cuando se recuperan, otra vez son devueltos a la frontera con Siria o con el país que le pida ayuda. Pero esto es una labor que no se habla en los medios de comunicación. Es una labor que ha sido evidentemente censurada, déjenme decir la palabra, censurada por esos medios de comunicación que no quieren que se sepan todos aquellos aspectos positivos y buenos que hace Israel. Israel en su conjunto, como sociedad, como nación, como gobierno, como las fuerzas defensivas de Israel, que son las FDI, conocidas más por FDI, que tienen una labor no solamente en la defensa, evidentemente, de Israel, de sus ciudadanos, sino también una labor social.
Mire, ¿qué opciones tiene Israel para contrarrestar estas amenazas constantes que se producen, e insisto y repito, a través de todos los medios de comunicación? Yo creo que la fortaleza de Israel radica, como ya hemos dicho, en su ética, en su moral, un ejército único en el mundo dispuesto a defender a sus ciudadanos y que nunca deja a un soldado herido o muerto en el campo de batalla. Mire, un soldado para Israel tiene un valor impresionante, no deja a nadie herido en el campo de batalla. Hace unos años, yo no sé si recordaréis, no hace mucho tiempo tampoco, Hamás secuestró a un soldado, Gilad Shalit, que veremos después algunas imágenes de él, y fue durante bastante tiempo prisionero de los terroristas, y llegó un momento que hubo un canje de prisioneros, llamados así, por este muchacho, un joven, que fue tomado, repito, por Hamás. ¿Y sabe usted por cuántos intercambiaron a este hombre? Por 1000 terroristas. Imagínese el valor que le da. Yo creo que es una vergüenza para esos árabes, en ese sentido de Hamás, los terroristas de Hamás, que un soldado de Israel valga por 1000 de ellos. Yo creo que en términos generales sería avergonzante entender esto, ¿no? Y esto nos dice el valor que le da Israel a su pueblo, a su nación, a sus soldados y a sus gentes. Hace pocos días hubo también un atentado que estamos recordando ahora mismo, que fue con uno de ellos que fueron librados, uno de los terroristas que fueron librados o canjeados, mejor dicho, por Gilad Shalit. Hace pocos días murió, no se sabe por quién ni cómo, pero sé que lo que sabemos por la prensa es que murió y evidentemente, pues claro, se acusa a Israel, como es lo normal. Israel, como en estos casos, no hace declaraciones ni de sí ni de no, simplemente si se recoge la información, se recoge. Pero quiero decir que estos canjes al final lo que han producido es que esos terroristas que han sido liberados no dejan en su empeño de destruir al Estado de Israel. Por tanto, yo creo que debíamos de considerar como algo muy importante lo que está haciendo Israel en todos los planos sociales, pero particularmente en ese esfuerzo que tiene de defensa de su población. No solamente de defensa de su población, sino también colabora con muchas policías de carácter internacional para ayudar en el tema del enfrentamiento con el terrorismo. No nos damos cuenta, pero tal vez sí nos damos cuenta cuando entendemos, por ejemplo, los últimos atentados en los cuales este terrorista con un coche en Inglaterra, en Londres, se tira contra las personas, asesina, apuñala, etcétera, etcétera. Eso se produce en Israel, o se ha producido y tal vez se seguirá lamentablemente produciendo en Israel todos los días. La experiencia que tiene Israel en el enfrentamiento contra el terrorismo está sirviendo a Europa particularmente y a otros muchos países para enfrentarse con ese terrorismo que quiere acabar no solamente con Israel, sino también acabar con Occidente. Un ejército, el de Israel, y una policía que son conocidos por su excelente formación a nivel personal, a nivel militar. Bueno, yo creo que debíamos de entender la fuerza de Israel, por tanto, en el plano no solamente militar, evidentemente, o policial, en el plano tecnológico, que lo son potencia, pero también en el plano de la ética y de la moral. Una nación con capacidad moral de Israel de proteger a sus ciudadanos y a la vez de ayudar a sus enemigos. Los muros defensivos vitales para la existencia de Israel, yo creo que están sustentados por dos fuerzas insuperables y digo indestructibles. Una fuerza visible, evidentemente, a saber, las fuerzas de defensa de Israel, y otra invisible que les protege directamente desde el cielo. Israel ha sido creada para iluminar a la humanidad, con su ética, con su moral, con su fuerza, que emanan de la Escritura, emanan de la Torá. La fortaleza y la superioridad moral de Israel están asegurando a un ejército que además se enfrenta con los enemigos, pero también los salva de sus heridas. ¿Usted ha visto algún ejército que produzca ese efecto moral en sus soldados, que les diga, cuando hay un herido, aunque sea enemigo, hay que curarlo, hay que sanarlo? Bueno, un ejército así siempre será un ejército que tenga ética, que tenga moral y que tenga fuerza. Y además yo creo que es invencible. En todas las batallas que ha tenido
las fuerzas de defensa de Israel contra sus enemigos, ha salido victorioso. Aparte de todos los problemas que hayan tenido, ha salido victorioso porque ha aplicado una fuerza necesaria y ha aplicado también los valores éticos y morales que salen de la Escritura. Yo quisiera reconocer hoy ese esfuerzo, ese trabajo de las FDI, esos voluntarios que trabajan en muchos países y que ayudan en las catástrofes humanitarias que tampoco salen en las noticias, solamente parece que salen los problemas. Bueno, una vez más me despido de vosotros hasta la semana que viene en este programa de Amigos con Israel.